buenos días. Estamos en un nuevo episodio de NLCast, donde los lunes son menos lunes. Y bueno, estamos aquí con mis compañeros Julián Prieto Velasco. Buenas, ¿cómo estamos? Con Julián García Baena. Muy buenos días. Y con el invitado, que es José Miguel Moedano. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Bien, bien. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser, como siempre, unas pequeñas noticias de NLC para que nuestros oyentes estén actualizados. Y luego empezamos con la entrevista, ¿te parece? Perfecto. Bien, bien. Pues bueno, ¿te apetece presentar las noticias? Vale. Pues estamos trabajando con lo que ganamos de San Diego, a ver si nos llega ya el dinerillo. Vamos a empezar a hacer un poco de merch, así que igual nos empezáis a ver en unos episodios con polos de NLC y polos corporativos. Y tenemos pensado comprar más cosillas para ir decorando esto un poco. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista, Chemi, ¿vale? Bien, la primera pregunta que tenemos para ti es ¿quién es José Miguel Moedano? ¿A qué se dedica? ¿A qué se ha dedicado? ¿Y qué tiene pensado dedicarse? Si tienes algún proyecto así a futuro. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias y daros la enhorabuena por esta iniciativa. La verdad que es una pasada lo que estáis haciendo y ya que nos conocimos hace unos años en primero, la verdad que sí, escucharos los podcasts y tal que estáis haciendo a mí me está pareciendo espectacular. Esto que vaya por delante. Gracias a ti. Y muchas gracias. Pues, nada, gracias. No, y dice mucho de vosotros, sobre todo el ánimo y la motivación que tenéis. A mí me interesó muchísimo en el primer podcast que contasteis y ya os digo que en otros profesores lo está compartiendo y están emocionados. O sea, que felicidades. Muchas gracias. Claro, también muy de remarcar que tú fuiste uno de los impulsores del proyecto. Sí, gracias a tu asignatura Desde estamos luego. aquí, vaya. Porque si no es por esa asignatura de GHCP que tuvimos en primer, el proyecto transversal y tal, nada de esto hubiese pasado. Sí. Bueno, gracias también a vosotros porque lo aprovechasteis, porque al final, como siempre digo, ¿no? Que esto sea un éxito depende de vosotros. Sí. Porque hubo gente pues que se lo tomó más como un trámite y vosotros se notaba, ¿no? Hay gente que tiene ganas. Bueno, pues respondiendo a la pregunta, pues ¿quién es José Miguel Moedano, Chemi? Pues soy padre de familia, tengo 4 niños, estoy casado y bueno, pues yo estoy ingeniero de informática y luego pues después de eso también estudié humanidades, hice coaching, también hice algún curso en el IES y bueno, pues no sé todo lo largo que puede ser esto, pero yo os cuento lo que yo quiera, ¿no? Pues, sí, completa libertad. Pues nada, he trabajado en fundaciones, en ONGs, también he trabajado en algún colegio, ¿no? Y luego, bueno, pues también hemos fundado una empresa, una compañía también, y luego pues ahora me estoy dedicando sobre todo al mundo de la universidad. Estoy aquí en la Francisco Vitoria, también he dado clase en la Complutense cuando era más joven y bueno, pues ahí estamos, haciendo muchas cosas y con muchas ganas, ilusionado. Bueno, eso es lo importante, que siempre hay ilusión en hacer las cosas, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Muy bien. Ahora, con un poquito lo que acabas de comentar de la universidad, ¿cuál fue tu experiencia estudiando informática? Pues mira, mi experiencia en informática, yo tuve la suerte, claro, a mí fue bastante vocacional, ¿no? Pues yo era el típico, pues que chavalillo que cuando pues estaba en cuarto de GB o algo así, pues me apuntaron a informática extraescolar, ¿no? Y empezamos a estudiar Logo, Basic, de base 3 y cosas de estas. Y bueno, lo que me gustaba era los juegos de después también, ¿no? Teníamos ahí los discos de 5 y cuarto y era pues algo muy bonito, ¿no? El aprender informática era la hora de comer, ¿no? Y luego empezamos con los ordenadores, el Micromanía, todas estas cosas que te empiezan a emocionar, las videoconsolas, y llega a la universidad pues muy emocionado con la carrera que iba a estudiar, ¿no? Ahí en la Complutense. Pero también tuve la suerte de que en ese momento se me cruzara en el camino una asociación, que era la asociación Juve, en ese momento, que lo que te animaba era un poco a vivir tu etapa universitaria al máximo, ¿no? Y te daba una oportunidad de entender la universidad, que es como yo intento hacerlo en primero, ¿no? En esta asignatura que damos en primero, ¿no? De ver una oportunidad de crecimiento integral, no solo en tu carrera, sino aprovechar todos estos años. Y aunque yo no tenía la suerte de estudiar aquí, en la Complutense pues hice muchas cosas, ¿no? Y ya como os comentaba, pues este curso que se llamaba Universitarios y Líderes Mañana nos animaban a hacer de estos años una experiencia extraordinaria y bueno, pues estuve ahí de delegado, estaba en el equipo de fútbol, estudié alemán, estaba en asociaciones, ONGs, haciendo voluntariado. Bueno, pues todo lo que a lo mejor aquí ya lo tenéis integrado, ¿no? Porque yo os lo digo alguna vez, ¿no? Pues yo estudiaba ética los jueves por la tarde con
con unos catedráticos mayores y que era apuntarse el que quería, ¿no? Y bueno, pues vosotros tenéis la asignatura ahora, que me parece que estáis en tercero en ética, Sí, ¿no? sí. Y entonces, bueno, pues dices, bueno, pues también es una oportunidad y un lujo, ¿no? Entonces, bueno, pues esos años universitarios pues fueron la pasada, ¿no? Aprendí mucho, me llevé muchas cosas en la mochila. También me abrieron mucho la mente en que no es que la carrera me dejara de gustar, sino que vi que la carrera era una cosa más, ¿no? Y yo me acuerdo con el proyecto de fin de grado que nos propusieron un videojuego y yo fíjate que era un emocionado de los videojuegos, como me hice tantas cosas, de eso, del core de la universidad, de tal, pues cambié de proyecto, ¿no? Y dijo, ¿quién me hubiera dicho que en primero me hubieran dicho, oye, vamos a hacer un videojuego? Pues yo hubiera dicho, vamos, con los ojos cerrados, ¿no? Pero después de haber hecho tantas cosas, en nuestra época eran 5 años, pues dije, pues quiero hacer diferente, ¿no? Hice otras cosas de Sans Solaris, de cosas del kernel de root, de unos parámetros de rendimiento. Pero bueno, hay una experiencia muy bonita, ¿no? Y los años universitarios que todavía sigo intentando vivir, ¿no? Y encarnarlo. Sí. Desde luego. Claro, o sea, ¿y tú qué opinas de la gente esa que dice, voy a la universidad, voy a estudiar y luego ya me voy a casa? Porque es que no hacen ninguna actividad, están ahí... Bueno, pues como sabéis, ¿no? Pues al final es pues perder oportunidades, ¿no? O sea, vosotros ahora que estáis aquí, pudiendo estar en otro lado, venís de entrenar, haciendo cosas y tal, con un programa que, claro, esto os está dando, por ejemplo, a vosotros un bagaje que es sorprendente, ¿no? O sea, al final, alumnos de tercero ya con su propio podcast y demás, pues es una pasada, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues al final, como siempre digo, ¿no? La universidad va a ser lo que tú quieras que sea, ¿no? Y porque vosotros las oportunidades que os da la universidad las estáis cogiendo y estáis aprovechando, pues esto yo creo que, como os digo, ¿no? Os va a acompañar toda la vida. Y la gente que no lo aprovecha, bueno, pues luego dice, anda, pues podía haber hecho. Al final son opciones, ¿no? Cada uno en libertad pues puede hacerlo, pero claro, creo que es mucho más valioso pues esas experiencias siempre dentro de un orden, ¿no? Que alguna vez yo personalmente también me he pasado y he hecho demasiadas cosas y luego lo notaba en la carrera, pero decía, bueno, pues siempre ha merecido la pena todas esas experiencias vividas, porque al final te desarrollan como persona y el profesional que vas a llegar a ser, ¿no? Como ingeniero. Sí, claro, es como lo que decías tú en primero, que me gustó la frase esa que decías de o tú pasas por la universidad o la universidad pasa por ti. Y yo creo que es... a ver, hay mucha gente que va a la universidad, pues eso, a pasar por la universidad. Muchos ponen excusas de no, es que no me da tiempo. Organízate, porque tú es lo que decías, te apuntabas al club de fútbol, a asociaciones y también estudiabas la carrera. Al final hay tiempo para todo y pues cada uno se rige como quiere. Sí, esta la frase a mí lo que me gusta es el que quiere algo encuentra medios y el que no encuentra excusas, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues eso, todo el mundo pues puede encontrar, al final es qué es lo que quieres sacar de estos años, ¿no? Pero también es una actitud que te va a acompañar durante el resto de tu vida, ¿no? Porque en el fondo esto es una forma de entender la universidad, y no solo la universidad, sino la vida. Entonces, cuando luego llegues al mundo profesional, esa inquietud, ese ser buscador, esas ganas de estar formándote, esas ganas de tener, pues eso, de aportar valor, ¿no? No solo en tu trabajo, sino en todas las realidades, tener esa vocación de servicio, todo eso, claro, si lo has adquirido ahora, luego será mucho más fácil llevarlo a cabo, ¿no? Y claro, eso pues es una opción vital que, claro, como siempre digo, uno no da lo que no tiene. Entonces la universidad es el momento de desarrollarlo al máximo, ¿no? Porque tienes ya la edad suficiente para hacerlo y luego también el tiempo, ¿no? Que no tenéis a lo mejor tantas responsabilidades que te ahoguen, ¿no? Claro, y aquí además en esta universidad por lo menos tenemos la suerte de tener bastantes medios que nos proporcionan para poder desarrollarnos o desarrollar nuestras ideas. Sí. Sí, no, y eso, pero como vuelvo a decir, depende de cada uno, ¿no? Lo que decías, lo de pasar por la universidad. Sí, claro. Y esos medios, ya os digo, vosotros ahora los estáis aprovechando y realmente la universidad también está pasando por vosotros. Y hay gente que estudia en esta universidad y a lo mejor no se entera tanto, ¿no? Porque, y como dice, ¿no? Pues pasa, como os decía, ¿no? Como los baúles en las estaciones, ¿no? Que ha viajado por todo el mundo lleno de pegatinas, de títulos, pero no se ha abierto a esa realidad y esa oportunidad de decir, ¿no? Que siempre es un paso personal, que es la gracia de esto, ¿no? Que si tú quieres, puedes, pero si no, nadie te va a obligar, ¿no? Ya te digo. ¿Y a ti te pasó mucha factura el hecho de coger tanta responsabilidad dentro de la universidad? ¿El ir a fútbol y todas esas actividades? No, bueno, hubo momentos complicados, ¿no? Yo recuerdo en el segundo de carrera,
que fue un año muy bonito, haciendo 1000 cosas, eventos, actividades, tal. Pero es verdad que en ese momento pues la balanza me pasé, ¿no? Y entonces suspendí más de la cuenta, ¿no? Entonces yo recuerdo mi padre que me dijo, oye, o te pones a estudiar en serio, ¿no? O no, fuera Juve, fuera coro, fuera alemán, fuera todas las cosas que hacía, ¿no? Fuera de fútbol y tal. Entonces, pues claro, como no, pues soy estudiante universitario, pues estudiante participio activo de estudiar, ¿no? Entonces, al final me compensaba, pero sí que tuve que ponerme las pilas. Y en tercero, Claro. esto yo no sé si alguna vez lo he contado en clase, pues fue como ya que vengo a clase, los días que venía a clase, ahí claro, no pasaba lista ni nada. Entonces tú ibas a clase y decía, me ponía en la primera fila, porque había gente que decía, bueno, ya estudiaré luego por la tarde o tal. Y yo, es que por la tarde tengo tantas cosas que no me da tiempo. Entonces iba a clase y en tercero ya cambié un poco el chip. Y entonces aprovechaba cada segundo y no iba a clase por estar, ¿no? Es verdad que primero y segundo estás un poquito más perdido y también tienes momento de generar lazos con tus amigos, entonces te ponías ahí con ellos a hablar, pero o sea, pasó factura, pero mereció la pena, ¿no? Bueno, Si uno remonta. Bueno, Perfecto. volviendo un poco, o sea, terminas tu ingeniería informática y decides estudiar estudios humanísticos. ¿Por qué los estudios humanísticos? ¿Por qué no decidiste estudiar otra cosa? Vale, bueno, no fue de inmediato, o sea, yo cuando en esos momentos de la universidad, como me empecé a comprometer con realidades que no tienen tanto que ver con mi carrera, ¿no? Sí que en cuarto me fui a Alemania a trabajar a un laboratorio europeo de biología molecular que era en el departamento de computación, ¿no? Y entonces aprendí mucho. También me di cuenta de todo lo que tenía que aprender, ¿no? Porque tenía ahí detrás de mi, ¿cómo se llama? Donde estudiaba una librería que había libros de informática que ni me sonaban el título y iba a empezar quinto y era como, madre mía, ¿no? Todo lo que me falta. Pero también me dedicaba a otros temas y entonces empecé a colaborar con una beca en esta fundación, ¿no? Entonces yo empecé el doctorado en ingeniería informática, y además tenía una beca predoctoral donde daba clase, pero lo hacía casi más por el qué dirán, porque era como, bueno, has terminado la carrera y esto cambia mucho y estás dedicándote a otras cosas, fundaciones, ONGs, cambiar el mundo, tal, y oye, esto lo vas a perder, ¿no? Y el caso es que, bueno, pues luego dije, bueno, pues esto al final va adquiriéndose más valor, esto lo dejé un poco de lado y luego más tarde sí que hice aquí el máster de Humanidades en la Francisco de Vitoria, porque era también una forma de ampliar la mirada y de entender cosas interesantes y tener luego también un bagaje más integral, que es lo que también buscan estas asignaturas que vosotros tenéis. Entonces fue algo diverso y te das cuenta que ya las empresas de tecnología también lo piden, ¿no? Hay muchos ahora filósofos, ¿no? De hecho hay una carrera ahora que es Humanidades Digitales en este campus, que gente que luego se va a trabajar a grandes empresas de tecnología porque necesitan todo ese componente humanístico y generas valor de forma diferente. Entonces nada, pues fue un poco intentar ponerle una titulación oficial y además de aprender a todo lo que había hecho de forma extraoficial, ¿no? Y luego estar con profesores que también sacaban pues lo mejor de ti y también compañeros. Había gente que trabajaba en el Banco de España, gente que trabajaba en grandes despachos de abogados, ¿no? Era muy interesante, ¿no? Entonces eso fue algo que mereció la pena. madre mía. Yo tengo una pregunta. Sí. En cuanto a, si tú tienes un proyecto, ¿qué porcentaje crees que tiene el aspecto humanístico como tal? Pues te puedo proponer una muy buena idea, pero no sé qué depende ahí que una persona elija o no tu proyecto. No entiendo muy bien la pregunta. A ver, perdón. me explico. Yo, por ejemplo, te voy a proponer un proyecto, imagínate lo que tenemos nosotros. Sí. Pero si el valor humanístico que tiene no es tan grande, ¿tú seguirías cogiendo el proyecto aún sabiendo que es muy bueno? A ver, los proyectos van creciendo y se van adaptando, ¿no? Entonces al final el proyecto es un proceso, ¿no? Entonces claro, la idea es que aporten valor, ¿no? Entonces claro, al final tú qué defines por valor, ¿no? Entonces es valor económico o es más, ¿no? Entonces es como, pues esto tiene potencial para generar valor así abstracto, ¿no? Entonces muchas veces nos enfocamos solo por el valor económico, ¿no? Pero la idea es como esto aporta valor en otros ámbitos, ¿no? Entonces la parte social, la parte humanista, la parte, ¿no? Al final las empresas, los proyectos siempre tienen un foco, ¿no? Hacia la persona, ¿no? Vuestro proyecto en LC en este sentido pues tiene un carisma social importante, pero podría ser podría ser de otra forma, ¿no? Pero claro, al final también depende quién hay detrás, ¿no? La persona o las personas que tienen una mirada sobre el mundo, que dicen, oye, con este proyecto quiero generar
un impacto significativo, quiero generar algo realmente transformador, no solo en la parte económica, ¿no? Que claro que sí que tiene que ser viable, ¿no? Pero es importante tener... ¿Por qué? Porque en el fondo es donde vas a generar tu esfuerzo, tal. Y yo lo veía incluso con vosotros, ¿no? Podría decir, bueno, el proyecto que hicimos fue para pasar la asignatura o para sacarme la mejor nota posible, ¿no? Desde un nivel académico, pero realmente ibais más allá, ¿no? Entonces es como, bueno, pues me puedo sacar un 9 o un 10 en el proyecto, pero esto me está emocionando. ¿Por qué? Porque en el fondo estoy poniendo en juego en muchos aspectos que pensaba que no iba a ser. Entonces me acuerdo cuando veníais, oye Chimi, ¿puedo bajar al Fab Lab a trabajar? Tal vez, como estos están invirtiendo un tiempo mucho más grande este equipo de lo que realmente necesita la asignatura, pero teníais una pasión y una mirada, ¿no? De, oye, pues lo dijisteis cuando ganasteis, bueno, quedasteis uno de los ganadores en el proyecto, ¿no? Y que queremos dejar huella, ¿no? Entonces, eso al final también, como el hombre y el ser humano tiene esa mirada de relato, de historia, ¿no? Vosotros tenéis una historia que contar, algo que eso que has unido y de hecho todavía seguís, ¿no? Entonces, y además lo vemos cuando nos hablan de ¿cómo se llama? De Google o de ¿cómo se llama? De Apple, nos hablan siempre de cuando estaba en el garaje, cuando tal. Entonces al final eso nos engancha, ¿no? Porque es algo valioso. Ya. Sí. Vale, pues perfecto. Pues ya que estábamos hablando de proyectos también, queríamos preguntarte sobre el proyecto Pangea, que sabemos que tú fuiste uno de los precursores, y nos gustaría saber qué es Pangea para que los demás lo conozcan y cómo surgió. Vale, pues bueno, os cuento, ¿no? Esto empezó, el fundador de Pangea es David Hernández, y David Hernández Pumarega, que trabajaba en el mundo de la banca y es amigo mío, y una de sus pasiones, también tenía una vida social, había creado también fundaciones en Barcelona, ¿no? Y ayudando un poco, pues, esa mirada transformadora. Y él tenía también una pasión por los viajes y quería transformar el mundo de los viajes, porque eran una experiencia, bueno, en las agencias de viajes, ¿no? Pues un poco madura, obsoleta, fragmentada en algunas cosas. Pues al final las agencias de viajes tradicionales eran unas pequeñas, pues, oficinas, pues a lo mejor similar a esto, un poquito más grande, 50-60 metros, donde tenías 2 sillas, 2 mesas, un ordenador y detrás unos folletos, ¿no? Y la experiencia de cliente, ¿no? Aunque parecía, bueno, pues internet, ¿no? Pues lo que era, David nos comentaba cuando empezó a proyectar esa idea, pues es que de los 10.500 millones de euros que mueven los viajes en España, pues 3.800 más o menos son de viaje online y los otros 5.000 y pico son todavía de agencias de viajes, ¿no? Y esto, entonces él tenía esa pasión por los viajes y también tenía pasión por los modelos de negocio y los players que habían transformado muchas realidades, como el IKEA, Decathlon, el Apple, ¿no? Todas estas, el Apple Store, que transformaban la forma que entendemos de, por ejemplo, de comprar muebles, ¿no? Antes los muebles, bueno, si ven nuestros padres y tal, ¿no? Esto lo comentaba mucho David, ¿no? Pues tú ibas a una tienda de muebles, te comprabas los muebles y probablemente vas a casa de tus abuelos y son los mismos muebles de cuando se casaron, ¿no? A no ser que hayan hecho mudanza, ¿no? Sí. Y ahora IKEA, si yo os pregunto, a lo mejor IKEA, ¿habéis ido este año alguna vez vosotros? ¿O sí, ¿no? Recientemente a cambiar muebles de habitación. Sí. Vale, perfecto, ¿no? Entonces a lo mejor entonces hay gente que va una vez al año, 2 veces al año, y eso era impensable, o incluso una vez al mes, ¿no? Y han transformado la forma que entendemos de comprar muebles y de los muebles, pero también le pasa a Decathlon, ¿no? Los viajes y tal, digo, el deporte, ¿no? Entonces lo ha popularizado, ahora todo el mundo, bueno, pues tú quieres cualquier cosa y te vas al Decathlon. Entonces esos players que transforman la realidad, pues queríamos hacer un IKEA o un Decathlon de las agencias de viaje, ¿no? Y bueno, pues ahí está funcionando, ya llevamos 4 tiendas y bueno, pues ahí seguimos. Yo estoy ya un poquito más en la distancia, pero bueno, pues seguimos trabajando para que funcione. La verdad que después de la pandemia estuvo la cosa complicada, pero ahora la gente tiene muchísimas ganas de viajar y tal, entonces como hemos impactado lo que es la experiencia de cliente, que os podía contar aquí muchas más cosas, que si queréis me preguntáis, que si no acabo con esto, pero bueno, pues ahí sigue, y la verdad que para mí a nivel personal me ayudó mucho, ¿no? Como director de operaciones, era entrar en un campo que era diverso y bueno, también ver todo lo que tienes que aportar, pero también todo lo que tienes que aprender. Y el equipo que había detrás también era muy bueno, ¿no? Y sigue siéndolo.
Claro, tú eras, o sea, el puesto de trabajo que tenías ahí dentro era como dirigir un poco... Bueno, estaba el director general y luego éramos 4 directores, ¿no? Pues un director de marketing, un director de tecnología, un director de financiero, una directora en este caso, y un director de operaciones, ¿no? Y bueno, pues en mi caso pues era sobre todo llevar adelante lo que eran las tiendas, lo que era, bueno, buscando ubicaciones, generando procesos, tal. Entonces, lo bueno es que también te metías, como es una startup, te metías en todo, ¿no? Entonces ayudabas un poco en todo lo que podíamos hacer, ¿no? Entonces me tocó mucho también con temas de formación, motivación, ayudaba mucho a recursos humanos, claro, porque al final un equipo nuevo tiene mucha tensión, que supongo que esto es una cosa también que veréis, ¿no? Cuando empecéis algo nuevo, pues hay mucho desgaste, ¿no? Y entonces, bueno, ahora de momento no tenéis esa presión, ¿no? Pero por ejemplo nosotros tuvimos la suerte, ¿no? Gracias a David y a parte del equipo, ¿no? Levantar 3.200.000 euros, ¿no? Con un PowerPoint. Entonces, claro, al final eso no teníamos nada, ¿no? Entonces en 10 meses tuvimos que montarlo todo. Entonces fue muy intenso y estábamos todo el día trabajando, mañana, tarde y noche. Mereció la pena porque era un proyecto tal, pero también hubo mucho desgaste, ¿no? Y entonces también acompañar a nivel humano y personal a todo el mundo en ese sentido, pues yo también me sentía con la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Entonces pues dábamos charlas, acompañábamos con píldoras formativas, ¿no? Para un poco entender también el sentido, ¿no? De por qué lo hacíamos, ¿no? No solo la vocación de negocio, sino la vocación de transformación, ¿no? Y de cómo esto impactaba en nuestra vida, ¿no? Para bien. Claro, muy bien. Pues sí. Pues la verdad que es un proyecto bonito, sinceramente. Sí, ayudar a miles o millones de personas de todo el mundo así, de esa manera, la verdad que enhorabuena. Bueno, también tuvimos muchos errores, ¿no? O sea, al final, cuando empezamos, por ejemplo, os cuento un par de errores así graciosos. El primero, que curramos mucho y no cogimos vacaciones todo durante el primer año, casi nada, ¿no? Y entonces cuando empezamos a montar la tienda, claro, la gente se tuvo que coger vacaciones y hubo un momento en que no teníamos personal en la tienda o no podíamos responder todos los leads y todas las oportunidades que venían porque claro, la gente estaba de vacaciones. Entonces fue como teníamos que haber hecho más gradual pues un poquito la vacación de no todos a la vez, ¿no? Nos pasó el 1 de enero que tuvimos abiertos. Y luego a la hora también de selección de personal, gente muy potente. Por una de las cosas que tenía Pangea interesantes era los expertos, ¿no? Que era una cosa muy chula, que eran los expertos de viajes, el típico persona viajera que conoce todo el mundo, y ese era el que te iba a atender en Pangea, ¿no? Expertos de conocimientos en zonas del mundo. Y claro, traíamos, pues, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo de nuestro compañero Sebas, ¿no? Que cuando hicimos la entrevista, pues era el típico, era argentino, había sido marino, había estudiado en Corea del Sur, y cuando le hicimos la entrevista, él era ayudante de estos encantadores serpientes en la India, ¿no? Entonces, claro, tenía un bagaje profesional en viajes muy bueno, ¿no? Claro. En lo que era viajar, pero a lo mejor en vender viajes no sabía tanto. Claro. Entonces, claro, vimos que también teníamos que tener experiencia de ventas. Entonces, al principio teníamos gente muy buena que sabía vender, pero otros conocían pero no sabían vender tanto. Entonces vimos que, oye, esto es necesario, tener estas competencias que hay veces que das por hecho, y pues saber vender un viaje es un arte, ¿no? Entonces, claro, cogimos más agentes de viajes en una segunda oleada que tenían mucha experiencia en viajes, que conocían mucho mundo, pero también sabían de qué iba esto de las agencias de viajes y cómo vender viajes, ¿no? Y eso, pues al principio no fue nuestro criterio de selección, ¿no? Entonces, bueno, no pasa nada. Fue el típico error de cuando empiezas un negocio, claro, ¿sabes? Claro, sí. Claro. ¿Por qué decidisteis hacer tiendas físicas y no llevarlo todo a tenerlo en internet y demás? Bueno, era una propuesta omnicanal, ¿no? Entonces claro, al final tener una tienda física pues ayuda primero en los viajes a generar mucha confianza, ¿no? Porque sabes dónde estás, sabes, ¿no? Y luego, bueno, la experiencia de cliente, la idea es que empezaba cuando entrabas en la tienda, ¿no? Si vosotros veis, si queréis un día podemos hacer el podcast en la tienda, en cualquiera de las tiendas, en la de Madrid, por ejemplo, que es un cine, era el cine Cid Campeador, ahí en el Príncipe de Gara 26, imaginaos 1.600 metros de tienda, ¿no? Que también tenemos entonces ahí podríamos hacer el podcast sin problema, ¿no? Entonces, claro, la idea era que el viaje empezara también cuando entras en la tienda. Tu viaje, todo ese proceso entonces las tiendas son muy aspiracionales, inspiracionales, donde tú ya dices, ostras,
dónde tengo que viajar, y ya allí ya es como que te entran ganas, ¿no? De organizar el viaje, te acompañan durante el camino, ese proceso de acompañamiento, ¿no? Que bueno, eso es un poco la teoría y la práctica de vez en cuando. Luego también muchas veces hay gente que no pasa a la tienda y solo llama y tal, entonces claro, dicen, pues no veo mucha diferencia. Hombre, claro, porque no has ido a la tienda y no has tenido. Entonces, Claro. al final, lo que te das cuenta es que cada cliente busca una cosa, ¿no? Y esto es muy importante, adaptarte, ¿no? Aunque tú ofrezcas algo, luego hay gente que dice, fenomenal, pero yo lo que quiero es que no tenga que irme a Madrid a nada, desplazármelo y luego hacer todo por internet o todo por teléfono, ¿no? No, es que te pierdes parte de la experiencia. Bueno, pero yo lo que quiero es el viaje, ¿no? Y entonces, bueno, las tiendas físicas muchas veces era muy interesante porque, claro, al final mucha gente decía, oye, ahora en este mundo de internet y tal, pero pues vimos que, de hecho, hay muchos competidores que han imitado un poco la línea, ¿no? Y de hecho tienen también impacto en hasta otros sectores como en banca, ¿no? Que están haciendo incluso sus sucursales de bancos como una especie de open space abierto donde hay un encuentro World Café donde la gente genera encuentro y se siente como, bueno, pues al final me está acompañando, ¿no? Entonces, bueno, pues al final vemos que toda esa parte humana de presencial pues también es necesario, ¿no? Claro. Obviamente hay que estar en internet, entonces por eso nosotros vemos la mirada de la omnicanalidad, ¿no? De estar en todos los canales, ¿no? Desde móvil, tal, pero bueno, al final sí te da una fuerza tener esa presencia, ¿no? En Barcelona pues la tienda también tiene 1.600 metros, 1.700 es muy grande también, y entonces bueno, pues al final generas también mucho contenido, ¿no? Con eventos y tal que ya os contaría. Vamos, apostasteis por el tema del acompañamiento humano, que al final es como más cercano y más personalizado, por decirlo de alguna manera, que simplemente clicarle a un destino y los días. Sí, no, porque en el fondo también es lo que hacemos, ¿no? Muchas veces cuando te vas a no sé dónde, anda, pues voy a hablar con Julián que se ha ido, ¿no? Pues el típico primo que se ha ido de Erasmus, pues le llamas, ¿no? Porque en el fondo tienes esa primera persona que te cuenta, pues vete aquí, vente tal, ¿no? Pues que también por eso también tiene tanto éxito las webs de recomendaciones, ¿no? Que en el fondo, pero bueno, si al final tienes que buscar pero claro, no puedes lanzar esas preguntas muchas veces, bueno, si te responden, ¿no? Allí tienes un experto que domina el sitio, entonces te enseña las fotos donde, pues mira, vais a ir aquí y aparece él y dices, madre mía, no me digas tal, pues yo te recomiendo esto, tal. Entonces también hay que adaptarse, ¿no? Porque al final tu viaje, eres un viajero y el otro está buscando otra cosa, entonces no le tienes que vender el viaje que tú harías, sino el viaje que él necesita, ¿no? Necesita o que él quiere. Claro. Vale, muy bien. Muy bien. Pues volviendo un poquito al anterior, vamos a dejar un poquito el tema ya de lo que es el tema empresa, y es ¿qué consejos le darías a las personas que se van a meter a una ingeniería informática y no se encuentran lo que es realmente todo programar, sino que se encuentran también valores humanísticos en él? ¿Por qué crees que es importante esos valores dentro de la carrera? Bueno, porque primero es la esencia de la universidad, ¿no? O sea, ¿os acordáis que hablábamos que la universidad no solo es una escuela de oficios, ¿no? De hecho, la universidad tiene una vocación de buscar la verdad, de entender un poco el mundo, ¿no? Y entonces, ¿os acordáis que originariamente también, digo os acordáis porque lo vimos en primero, ¿no? El de ser universitario, ¿no? Y entonces vimos que a la universidad íbamos no solo a aprender una profesión, sino a intentar también buscar un poco cuál es tu lugar en el mundo y a entender más cosas más allá de tener eso, una habilitación profesional, ¿no? Entonces, claro, muchas veces vamos con la universidad con esa mirada, ¿no? Que nos encontramos con, bueno, pues eso, ¿no? Pues yo vengo aquí a mis asignaturas, mi trabajo y demás y todo esto. Pero en el fondo lo que uno busca es, pues es que te preguntes, ¿no? Que te preguntes sobre qué hago aquí, qué sentido tiene que trabaje 20 horas al día, si tiene sentido o no, cuál va a ser mi proyecto vital, ¿no? Todas estas cosas nos pueden ayudar a tener una mirada más integral, sobre todo porque es que hablamos sobre nuestra vida, ¿no? Que es lo importante. Yo, Javi, por ejemplo, personalmente, nos habrá pasado a vosotros también. El primer año yo llegué y la primera clase de GHCP dije, no sé qué hago aquí, Claro. sinceramente. Sí. A mí me Yo estoy pasó muy bien. que yo en principio quería estudiar industriales en la uni y entonces yo vine a las puertas abiertas y nos lo presentaron todos súper bien y tal y miré porque el show fue fallo mío, que no había visto lo que iba a estudiar, me saldrá la guía docente y todas las asignaturas que teníamos en la carrera, y en primero ese año tenían la visión de Dios en la industria. Entonces claro, yo cuando lo leí me quedé como, ostras, ¿sabes? Y entre eso y luego llegamos allí y estábamos en el aula magna del edificio H y nos contaron
que se busca el encuentro, como que la uni sea una familia, que estemos todos juntos, que hay mogollón de actividades en el campus, y llegamos, nos sacan de allí, nos montan en un autobús y nos llevan al MSI. Entonces, claro, ahí se me quedó todo trastocado, pero sobre todo me sorprendió eso mucho, la formación humanística, y te quedas como diciendo, ostras, pero luego lo ves, lo vives y es completamente distinto a la primera impresión. Sí, porque, vamos, perdona, yo es que sinceramente a mí me lo explicas y te digo, lo mismo no me interesa, pero luego a la hora de la práctica, pues sí que es verdad que recoge un poquito todos los aspectos que comentabas antes, de acompañamiento y todo este tipo de cosas. Efectivamente. Sí, yo creo que es poner en valor cosas que al final muchas veces pues no valoramos, ¿no? Pero mi idea, yo quería lanzar la pregunta a vosotros, porque al final, igual que me lo decís a mí, me gustaría saber qué experiencia tenéis, ¿no? Lo que me está diciendo al final, dice Julián, ¿no? Pues al principio dices, esto que pinta, ¿no? Esto es una morcilla que ponen aquí, un pegote que, claro, estamos en una universidad católica, que me van a contar, tal. Pero bueno, yo sí os rebotaría la pregunta, no sé, que ya estáis en tercero, sí me gustaría que dijerais, oye, pues con toda la realidad, ¿eh? O sea, si me decían, oye, pues sigo sin verlo, sigo sin entenderlo. Pero sí, no sé si me podéis decir vosotros vuestra experiencia, ¿no? No sé, ¿quién se anima? En primero, gestión, lo vi como mucho más tostón, pero en segundo, antropología, no sé si a lo mejor tenía yo un grado de madurez más alto y tal, sí me hizo plantearme mogollón de cosas cuando estábamos en antropología. Y el hecho de, no es por hacerte la pelota, ya sabes cómo soy, sí. que tengo pocos pelos en la lengua, pero el hecho que haces tú de buscar el debate y buscar que debatamos en clase, pues sí es verdad que le das otra forma a las clases que viene muy bien para ese tipo de asignaturas. Porque al fin y al cabo es lo que veíamos también en primero, que la universidad está para debatir y para que yo te diga una cosa, tú me digas otra, y entonces los dos aprendemos con lo que tú me has dicho y con lo que yo te he dicho. Sí, por mi parte básicamente lo mismo que ha dicho Julián. Primero sí que es verdad que era un poco más quizás teórico, dices que estoy haciendo aquí, estoy en primer año de carrera, no sé lo que voy a estudiar ni dónde voy a ir, pero sabes, como que lo notabas ahí un poco como te lo metían con calzador. Y luego ya en segundo sí que es verdad que me di cuenta que, a ver, al final estamos estudiando una carrera de tecnología, informática, etc., pero que también tiene que haber un factor humanístico dentro de la carrera, porque también hay que ver a los compañeros y cómo saber lidiar con problemas que surjan. Entonces a mí eso me pareció que era necesario para saber, no sé, comunicarte con tus compañeros de equipo y demás. A mí me pareció eso bastante interesante. Y a mí no me pasó exactamente eso, sino que fue ya un poquito más adelante, porque yo sí que es verdad que lo que es el contenido de la asignatura, yo no era muy partidario de ello, pero a medida que ibas haciendo debates, ibas proponiendo ideas diferentes, te da de qué pensar, porque no es una temática, ¿cómo se dice?, uniforme. Entonces, si te centrabas ya en varias cosas, pues ya te daba de qué pensar, y pues a lo mejor eso sí que te hace un poco más ser otra persona, literalmente. Piensas otras cosas. Pues sí, no, yo creo que al final lo que estáis comentando, lo que es importante entender que al final la informática está hecha para personas, ¿no? O sea, al final tú tienes el objeto final, es pues mejorar la vida de las personas, que las personas se comuniquen mejor, que hay una sociedad un poquito más humana, ¿no? O no, pueden deshumanizar, por eso os hablábamos de la responsabilidad que tiene el informático. Entonces, claro, al final la visión que tú tengas de la persona, de la sociedad, de quién eres, también te ayuda, ¿no? Entonces, al final luego trabajas con personas, ¿no? Entonces, no solo con máquinas. Entonces, teniendo esa visión, pues al final tu trabajo, tus estudios, cómo te tomes toda la realidad, va a ir a una dirección o en otra. Y hay veces que puedes tener una mirada reduccionista, ¿no? Pero nos pasa con todo, ¿no? Pues la empresa, aquí estamos para ganar dinero, chimpón. Oye, no, pues a lo mejor estamos para aportar valor, no solo económico, sino también valor social, valor... ¿Os acordáis que también lo vimos en antropología, responsabilidad social? Pero eso es teniendo vosotros una mirada más amplia, ¿no? Que nos ayuda a entender, porque si no al final... Así entiendes el mundo y así entiendes a las personas. Entonces al final, cuando seáis responsables de algo, lo que vais a entender es, bueno, pues este es un empleado, ¿no? Pues porque pues no solo es un empleado, es una persona, ¿no? Que trabaja y colabora conmigo, ¿no? Entonces a lo mejor tenéis una preocupación mayor. Entonces eso es aportar valor, ¿no? Ya en el trato de tus compañeros y cómo te tomes un poco la vida, tu carrera, tu profesión, tu familia y demás, ¿no?
yo se lo discuto mucho con mi hermano, porque mi hermano estudia también informática, pero en la Politécnica. Y claro, él no tenía ninguna asignatura de estas y siempre me dice, yo es que soy informático y tú eres más empresario, ¿sabes? Porque como tenemos esa amplitud de como otra mirada, ¿sabes? Porque él estudió programación, cálculo, álgebra, algoritmia, ¿sabes? En cambio nosotros pues hemos aprendido unos valores que no tienes que estar en la universidad solo para estudiar, que también tienes otras cosas, ¿sabes? Entonces es otra forma completamente distinta de enseñar y de aprender en la uni. Entonces eso sí que es verdad que la típica discusión de la cena tal, pues siempre que hablamos de la uni sale eso. Y siempre me dicen, bueno, no, es que yo soy informático y tú eres más empresario. Bueno, Sí. qué curioso, gracias Julián. Nada. Bueno, siguiendo un poco con las preguntillas y tal, ¿cómo ves la gente esta que escoge una carrera simplemente por sus salidas profesionales, por el dinero que puede ganar y demás? Hombre, yo creo que lo que tiene salida no son las carreras, sino son las personas, ¿no? Al final, si tú te gusta mucho una carrera que a priori tiene pocas salidas, si tú lo vives con pasión, tal, pues al final, generalmente, siempre hay una tasa de empleo y también una tasa de desempleo en todas las carreras, ¿no? Es verdad que informática pues es casi 100%, ¿no? No hay nadie que... Pero en otras carreras que podrían ser menos atractivas, si uno al final existen porque también tienen una posibilidad de trabajar en eso. Claro, si lo haces porque hay que estudiar algo, ¿no? Pues al final vas a ser alguien mediocre en eso y entonces pues a lo mejor eres del montón y no te seleccionan. Pero si eres un sociólogo maravilloso, increíble y es que te encanta, pues seguro que vas a encontrar, ¿no? Entonces al final las carreras no tienen salidas, sino son las personas. De hecho, nos puede pasar que ahora hay una carrera que tenga muchas salidas y pasado mañana que tenga menos, ¿no? Claro. Porque desarrollen en la época esta de fisioterapeutas, ¿no? Pues que hubo mucha, porque en Francia, por ejemplo, ¿no? Hay mucha demanda porque está dentro de lo que es el sistema de salud público, ¿no? El que te hagan las sesiones. Y hay muchísima demanda, pero a lo mejor pasado mañana un teleco, un informático desarrolla una máquina con tal y ya nos arreglan todo y entonces el fisioterapeuta se queda un poco tal. Sí, y entonces como bueno, pues tiene muchas salidas hasta cuándo, ¿no? Entonces al final es haz lo que te guste, tal. Los fisioterapeutas que sean buenos seguro que mejorarán en esto, en lo otro, tal, entonces seguirán teniendo salidas. Entonces yo creo que es más importante centrarnos en tu vocación, en tu pasión y tal. Obviamente es verdad que hay objetivamente carreras con más demanda, ¿no? Pero estos son ciclos, ¿no? O sea, pasado mañana puede haber otras carreras nuevas que salen y otras carreras que se quedan un poquito más en segundo plano, ¿no? Sí, obsoletas. Sí, pero luego también siempre te puedes reinventar, ¿no? Hay gente que estudia una carrera y luego se forma con un máster en otra cosa y entonces tiene otra línea, ¿no? Pero yo creo que es una mirada un poquito reduccionista solo buscar elegir una carrera por las salidas, ¿no? Como decía un profesor nuestro que decía, papá, yo quiero ser artista, y decía, bueno, tú ADE y por las tardes pintas, ¿no? Entonces era como, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo es algo que te dé de comer, ¿no? Y a lo mejor luego eres un gran artista, ¿no? Claro. Es que hay mucho problema con eso, porque en la vida al final se busca la gente al final busca el no tener complicaciones. Entonces, si tú, por ejemplo, te pones a estudiar historia, tienes que saber de primeras que es posible que haya poco trabajo. Y hay mucha gente que obviamente estudia historia y luego se reinventa porque dice, pues es que necesito dar de comer a mi familia. Sí, al final ahí también las carreras muchas veces te habilitan y te dan competencias transversales, aprender a pensar, ¿no? Si entendemos así la universidad también, ¿no? Es decir, enfrentarte a retos grandes, bueno, pues historia pues tiene pues, entender la historia para que no se repita, para que no nos manipulen, para conocer al hombre, ¿no? Y entender que el ser humano, ¿no? Es histórico y tal, pues al final es una carrera muy necesaria, ¿no? Y entonces bueno, pues luego hay gente que es que necesita, hay grandes historiadores aquí en la universidad que es alucinante escucharles, ¿no? Porque nos enseñan muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es verdad lo que dices, ¿no? De decir, bueno, pues al final lo que decían, ¿no? Lo que no son cuentas son cuentos, ¿no? Y entonces lo que, vale, muy bonito, tal, que te guste, pero luego tendrás que trabajar, ¿no? Pero claro, en el fondo, la gracia es que también con esa proactividad con la que estudias, ¿no? Pues hay gente que luego se reinventa, ¿no? Y la tecnología muchas veces es el soporte para
historiadores que hacen sus canales de Instagram y tal, y que pues se ganan la vida haciendo lo que quieren, porque dicen, qué interesante, esto no lo sabía y tal, y tienen miles y miles de seguidores, ¿no? Entonces yo creo que al final, lo que os digo, el que quiera algo encuentra medios y el que no encuentra excusas, sabiendo que muchas veces, y ya con esto acabo, que hay carreras que objetivamente tienen más salidas. Claro. Sí, eso es un hecho. Bueno, pues si os parece, vamos a entrar en la sección de debate un poco. Y habíamos preparado una pregunta que es, ¿en la RSC simplemente es marketing? ¿Lo ves como algo, como un parche para las empresas que tienen que tenerlo obligatorio por ley? Claro, pues otra vez vuelvo al final la persona que hay detrás, ¿no? Y porque al final las empresas son personas, ¿no? Y tienen una forma de entender el mundo y la mirada que aplican a su empresa y a la realidad que viven, ¿no? Entonces, claro, siempre, os acordáis del principio de subsidiariedad, ¿no? El gobierno da unas pautas, ¿no? Que muchas veces son obligatorias para un trato justo, y otras cosas, generalmente la RSC lo que hace es dar recomendaciones, porque si es ley ya deja de ser responsabilidad social, es como es ley, es obligatorio, o sea, no lo puedes hacer si quieres o no, es que lo tienes que hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues también el gobierno ahí va dando unos pasos, depende de función de los gobiernos, pero muchas veces hay personas que eso pues es marketing social porque voy a ganar más o tal, o entonces me pongo pues lo que se dice, ¿no? Maquillaje, ¿no? Claro, para que te vean bien. Para que me vean, porque al final es mejor esta empresa tal, porque tengo, ¿no? Y tengo más engagement con mi usuario o mi consumidor final. Y eso se ve cuando hay momentos complicados, que a lo mejor esa parte lo quitan o tal, pues es que ya no tenemos dinero para... Entonces, dentro de la viabilidad hay gente que lo tiene en el ADN de la empresa y que realmente dice, oye, pues es que no es un pegote, ¿no? Y entonces al final lo que te das cuenta, y a lo mejor lo veis con el LC, ¿no? Vosotros tenéis una concepción y entonces pues voy a generar imagen de marca, pero porque también muestra quiénes somos, ¿no? Entonces al final tu empresa muestra quién eres o quién hay detrás, ¿no? Entonces hay gente que lo usa como un medio solo para generar más dinero, para quedar bien, ¿no? Y otros pues que efectivamente sí que lo viven como un fin, ¿no? Que vamos a una empresa que genere valor, no solo económico, ¿no? Sino valor social, valor medioambiental, ¿no? Claro, también depende de la empresa, ¿no, Julián? Sí, yo creo que sí, que lo que dice Chemi, al fin y al cabo es quien esté ahí arriba y diga, pues mira, vamos a llevar esto y vamos a destinar todos los fondos que tengamos, o sea, no todos los fondos, sino el 30% de todos los fondos, por ejemplo, que tengamos, sí o sí, vaya como vaya la cosa, a Aldeas Unidas, por ejemplo, o al medio ambiente. Todo eso depende, yo creo, de eso. O sea, no podemos meter toda la RSC en una bolsa y decir, mira, vale o no vale, porque cada empresa es un mundo y entonces caeríamos en un error gravísimo al analizarlo. Pero sí es verdad que depende lo que dice Chemi, vaya, de qué empresa mires. Habrá muchas empresas que lo usan para tener no sé si es el 25% o el 30% tiene que ser destinado al RSC, u otras empresas que dicen, pues mira, no, yo es que esto por mis estatutos, porque creo que tenemos que cambiar el mundo, y para cambiar el mundo necesitamos hacer esto, pues lo hacemos sí o sí. Claro. ¿Sabes? No solo para cumplir la ley, sino también para decir, mira, es que no quiero solamente dejar la huella haciendo esto, quiero dejar la huella en mi empresa porque vendo este valor y encima ayudo por esta otra parte. Claro. Pues bueno, vamos a entrar en un tema un poco más picante, con una pregunta que hemos preparado, que bueno, es básicamente un poco parecida a la misma, que es, al final, tú puedes tener una empresa un poco más social o menos social, depende de la idea que tú tengas como empresa. Entonces, tú puedes utilizarla o no, has dicho, ¿verdad? La RSC al final no es como una ley, es como algo que es voluntario, y hay gente que lo utiliza para llevar a su empresa y decir, bueno, pues esto lo meto aquí un poco para que no me miren mal, y otras que se lo toman bien en serio y dicen, a mí en mi empresa es más bien social y me parece que no es como un parche, que no es como algo que tengo que meter obligatoriamente para que me vean bien, para tener un encaje en la sociedad y que la gente me vea como, una empresa así social. Sí, bueno, yo aquí sí distinguiría, ¿no? Al final parece que es algo que hacemos además, pero entonces es cuando ya tenga todo montado empiezo a hacerlo, ¿no? O sea, puede estar desde el principio, ¿no?
pero también lo primero es cumplir con tus obligaciones, ¿no? Al final dices, bueno, pues yo dono no sé qué, ¿no? Pero no trato bien a mis trabajadores, ¿no? Al final, ¿os acordáis lo que los stakeholders, ¿no? Los grupos de interés, que Sí, eran sí. los propios empleados, pues mi entorno, mis proveedores y demás? Claro, todo eso ya es, al final es tener una mirada antropológica de que el otro es un bien, ¿no? Y que no está, no lo utilizo como un medio para, sino también como fin en sí mismo, ¿no? Y mis clientes son personas y a mí me interesan, pues que dentro de lo que yo pueda, pues que mi producto sirva para a lo mejor hacerles un poco feliz. Y a lo mejor esa es mi parte de RSC, ¿no? Es que yo con esto estoy mejorando. Yo a mis proveedores les pago de forma adecuada. Yo tengo una relación, como os comentaba, no sé, una de estas empresas grandes, ¿no? Que tiene parte de la I+D+I de su compañía en sus proveedores, ¿no? Y un proveedor no forma parte de tu empresa. Entonces dices, qué relación tan integrada deben tener para que deleguen la I+D+I en otros, porque confiamos en ellos, ¿no? Entonces creo que o sea, si nosotros entendemos la responsabilidad social corporativa o el decir, yo quiero con lo que haga a nivel empresarial, ¿no? Generar un impacto bueno, tengo que empezar por lo básico, pero entendiendo que, ¿cómo decirlo? Es que hay empresas que efectivamente generan luego como un lavado de cara ya, de decir, joder, sí, este ha plantado no sé cuántos mil árboles, pero es que realmente a los empleados les trata mal, ¿no? Claro. Porque en el fondo les ve como números, ¿no? Entonces ahí genera una esquizofrenia y una dicotomía incluso con el empleado, diciendo, bueno, pues de cara a la galería haces unas cosas. Entonces, claro, eso, la idea es intentar que, aunque seas pequeñito, que lo que hagas lo hagas bien, ¿no? Pero para eso tienes que entender qué es hacer bien las cosas. Claro, que no haya hipocresía al final. Sí, o sea, sabiendo que muchas veces no llegamos, no solo venga, voy a donar dinero, si a lo mejor no tengo dinero, pero es como voy a tratar bien a las personas que tengo, o voy a intentar generar un impacto positivo o no tan negativo como podría ser, no solo en el medio ambiente, sino en la sociedad en general, ¿no? En los vecinos y demás. Al final es una forma de estar en el mundo, ¿no? Que le ponemos una etiqueta de responsabilidad social porque es responsable socialmente y no está en la ley. Y entonces ahí, pues ya os digo, pues muchas campañas y muchas inquietudes para decir, oye, que las empresas que cada vez más tienen un impacto, pues realmente sean un impacto positivo y no negativo. Yo, aparte de decir lo del tema de que las personas son un número, me ha venido a la cabeza el tema de las universidades públicas por norma general. La mayor parte de alumnos siempre se considera que es un alumno dentro de la sala y aún así siguen consumiendo esa universidad. ¿Por qué no lo dejan? Sinceramente buscan otro tipo de cosa que les pueda llenar más que ser un número y tener la misma titulación. Hombre, hay universidades públicas de todo tipo, ¿no? Hay, o sea, al final es los profesores que hay detrás y los alumnos que hay detrás. En ese sentido, a lo mejor en esta universidad se toma muy en serio lo que es el acompañamiento y tal, pero también hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Porque hay veces que estamos sobresaturados de cosas y tal, y en las universidades públicas te encuentras cosas también buenísimas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues el de hecho ir a clase o no, muchas veces dices, oye, aquí te pasan lista, ¿no? Y dices tú, claro, normal, tendrían que pasarte lista. Y dices, bueno, es que si no, no voy, ¿no? Y digo, pues qué bien que he venido, que venía por pasar lista, pero hoy he aprendido esto, ¿no? Y a lo mejor me hubiera escapado. Entonces, en la pública a lo mejor dice, bueno, pues yo recuerdo, ¿no? A mí no me pasaban lista nunca. Pero claro, digo, oye, es una oportunidad y yo soy responsable, ¿no? Porque me respondo de que yo vaya a clase. Eso no significa que haya gente que pase, que haya profesores que, bueno, pues que den la clase con él. Pero claro, al final, lo que decimos, el impacto que tú tienes como alumno, si tú en tu clase empiezas a preguntar y el profesor dice, hombre, hay gente que tiene interés, hay gente que tiene ganas, pues a lo mejor el profesor cambia también su clase y mejora, ¿no? Porque también todos tenemos ciclos y hay momentos que estamos más cansados, más hechos polvo y al final, pues eso, pues yo veo la universidad como una forma de, bueno, pues sacar dinero y este es mi trabajo. Y no sé, hemos tenido aquí un percance. Un pequeño problema, ya pero está arreglado. solucionado. Sí, a ver, perdona, es que a lo mejor no me he expresado bien del todo. O sea, yo me refería en torno, la gente puede saber lo que es la RSC. Y estabas comentando que la gente, los clientes siempre se busca lo mejor para ellos. Yo en este caso como alumno soy cliente de esa universidad y me gustaría que me traten como a una persona. Pero si yo no me considero como tal, ¿por qué tendría que seguir yendo? Estoy buscando únicamente una formación de voy, aprendo y es a lo que veníamos antes. No me gustaría ser solo un número.
Totalmente de acuerdo, pero bueno, yo creo que los universitarios no son clientes, me parece a mí, o sea, no es una mirada, o sea, generamos una comunidad maestro y alumno, y lo que tú dices, efectivamente, cómo me tratan o me dejan tratar, también me ayuda un poco mi etapa universitaria, ¿no? Pero al final también es no solo tener una mirada reactiva de que, bueno, yo espero que me traten así, ¿no? Pues si no encuentro lo que busco, ¿no? Pues lo peleo, ¿no? O sea, lucho por ello, ¿no? Yo recuerdo en esta asociación universitaria que estábamos, decía, busca en la universidad cosas que sean valiosas y si no lo encuentras, móntalo, ¿no? Pon tu cartel, ¿no? Entonces, claro, al final es como, es que la universidad va a ser lo que tú quieras que sea, ¿no? Entonces, hay veces que en tu realidad no encuentras, pero también te va a pasar en la empresa, ¿no? Dices, oye, pues que muchas veces es el choque. Aquí me han explicado la gente una cosa y yo me encuentro en la empresa y estoy llegando en una multinacional otra, ¿no? Y es difícil cambiarlo, pero tú puedes transformarlo, ¿no? Por eso también esa vocación de liderazgo que también la universidad debe desarrollar, de persona, de elemento transformador de la sociedad, ¿no? O sea, vosotros estáis aquí no solo para recibir, ¿no? Sino para dar mucho y para luego, oye, pues cuando salgáis, no solo cuando salgáis, desde ahora, ¿no? Aportar bien, valor y verdad a la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas veces podemos mirar la parte negativa de, oye, pues aquí no me tratan tal, pues voy a intentar hacer cosas para que realmente esto mejore, ¿no? Y hay veces que no hay maldad, ¿no? Sino también es falta de conocimiento y mediocridad, que es lo fácil, ¿no? Y cuando viene alguien que es un elemento subversivo para bien, ¿no? Que busca hacer las cosas bien, eso se nota, ¿no? Entonces, en las universidades públicas, a lo mejor, si tú vas con la dinámica de, bueno, pues pasan de mí, pues yo también paso de ellos. Entonces, al final, todo el mundo se queda igual. Vale. Pues muy bien, Chemi. Perfecto. Pues por nuestra parte no tenemos más preguntas. Yo creo que queda un episodio bastante bueno para que la gente entienda bastante bien el tema de que no solo vayas a la universidad a estudiar y ya está, y coges tus cosas y te vas. A la muestra sois vosotros, ¿no? Que estáis aquí, estáis, me sorprende, ¿no? Y con esto termina, ¿no? El que vosotros veo la profesionalidad que estáis haciendo esto, ¿no? Aquí con Guillermo ahí en la mesa y con Pedro y tal, y los tenéis todos los miércoles. O sea, al final esto, claro. O sea, imaginaos, creo que está siendo algo que para mí me sorprende, para bien, ¿no? O sea, es una cosa que al final estáis siendo la mejor versión de vosotros mismos. O sea, que gracias de verdad. Mil gracias. Muchas gracias por tu palabra, Chemi. Pues, gracias por venir, sobre todo. Sí, eso sobre todo. Y nada, tenemos una libreta ahí para que nos pongas... para que firmes y pongas unas palabras y nos hacemos una foto. Perfecto. Pues muchas gracias. Yo, como le digo, mientras no pongas que no volverías nunca, perfecto. En la parte de la derecha. Aquí. Ahí. Vale. Pues nada, pues escribo unas cositas. Sí. Claro. Perfecto. Pues nada, despedimos aquí el episodio con Chemi. Y pues nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias por venir, Chemi, aquí a nuestro podcast. Y pues nada, que nos vemos en el próximo episodio. Efectivamente, el próximo lunes Cast. más fuertes. Donde los lunes son menos lunes.